A lo largo de la historia, algunos artefactos que a primera vista serían considerados como chatarras u objetos inservibles para nosotros, han sido causantes de desgracias, calamidades y tragedias para quienes han tenido la desdicha de ser sus portadores, cosechando poco a poco la reputación de estar poseídos por alguien o algo siniestro. En este iceberg nos sumergiremos en el mundo de los objetos malditos, revisando las historias que los rodean y los infortunios que han dejado a su paso, ya sea que creas en ellos o no, algo es seguro, las personas que fueron portadores de los objetos que veremos hoy son prueba fehaciente de que quizás este tipo de objetos realmente atraen la mala energía y la negatividad en quien lo posee. Nivel 1. Robert llegó a casa de los Otto como un regalo por parte del abuelo de la familia, para su nieto Robert Eugene Otto, quien por cierto decidió llamar al muñeco por su nombre, además de colocar un traje de marinero que éste usó cuando era más pequeño. El niño amaba el muñeco y nunca lo dejaba de lado, sin embargo este cariño que el niño sentía por el muñeco no le dejaba ver cosas que su familia en casa sí notaban, como por ejemplo estos cuentan que el muñeco cambiaba de posición sin que nadie lo moviera, además de que cuando Eugene se encontraba a solas con el muñeco en su habitación, este conversaba con él y a su vez el muñeco le respondía. Eugene Otto crecería siendo un artista bastante excéntrico. Formó una relación a mediados de 1930 y disfrutó la vida, pero mientras eso pasaba, el muñeco Robert permaneció en su antiguo hogar, guardado en un almacén, olvidado y abandonado. En sus últimos años de vida, Eugene volvió a su antiguo hogar junto a su pareja, y en 1974 este falleció, 2 años después su esposa también lo haría. Entonces la casa que contenía a Robert fue vendida y este sería llevado a un museo de Key West en Florida, donde su leyenda solo se haría más grande, ya que según los visitantes del museo cada vez que pasaban cerca de Robert, este transmitía malas vibras, además de que aquellos que osasen a tomarle fotos serían castigados con infortunio por parte del muñeco. Por ese motivo Robert se encuentra rodeado de cartas de disculpa y admiración, ya que nadie quiere jugárselas y tener que sufrir en carne propia una maldición lanzada por este muñeco maldito. Muñeco que por cierto sirvió como inspiración en el nacimiento de Chucky, el muñeco diabólico. Creo que llegados a este punto, es imposible no haber escuchado, visto o leído algo sobre la infame muñeca Annabelle, cuya historia ganó notoriedad con el estreno de las películas El Conjuro y Annabelle. Sin embargo, hoy conoceremos a la muñeca que dio origen a este fenómeno. Esta es una muñeca Ragged Ann que, aunque posee un aspecto mucho más inofensivo de la que aparece en las películas, sí fue bastante famosa y controversial en los años 70. Una madre decidió regalar la muñeca Annabelle a su hija estudiante de enfermería llamada Donna. Donna y su compañera de piso Angie solían tener episodios extraños, donde al volver a casa notaban que la muñeca había cambiado de la posición a la que originalmente había sido dejada por Donna cuando ésta se marchaba a estudiar. También encontraron notas por la casa, escritas a puño y letra en papel en las que pedían ayuda. En su libro, los célebres investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren indican que estas actividades se prolongaron durante casi un año antes de que ellos tuvieran que verse involucrados, pues la situación se hacía cada vez más insoportable para Donna y su amiga. Después de eso no se supo más de la muñeca ni de Donna. A finales de 2020, empezaron a circular rumores de que Annabelle se había escapado del museo oculto de los Warren, un pánico que finalmente se disipó cuando el hijo de los Warren publicó una foto de Annabelle a salvo en su estuche. Los guerreros de terracota son una colección de estatuas hechas de terracota que representan a guerreros y sus caballos, pertenecientes al ejército del primer emperador chino, Yin Huang, la cual sirvió como arte funerario para proteger la tumba del ya mencionado emperador. Historiadores estiman que se necesitaron al menos 700.000 obreros durante más de 3 décadas para su construcción, y esto aparte de haber sido un trabajo forzoso se torna aún más tenebroso,
pues se dice que estos obreros fueron enterrados vivos para mantener en secreto la ubicación de la tumba y así evitar que ladrones de todo tipo vayan a saquear las riquezas del emperador. Estas esculturas serían descubiertas en la década de los 70 y desde entonces han fascinado a los arqueólogos de todo el mundo y han atraído a millones de turistas a contemplarla. Y si bien esta ha beneficiado al país económicamente ya que ha promovido el turismo, muchos ignoran el trágico destino que recibieron los 7 hombres que descubrieron las esculturas y tumba del primer emperador. Estos sujetos se encontraban realizando trabajos de excavación debido a que atravesaron por una dura sequía y necesitaban el agua como el borracho necesita al alcohol. Y bueno, durante esas excavaciones uno de los trabajadores visualizó una de las esculturas y se horrorizó, ya que temía tocarla pues creía que era un Buda y pensó que si lo hacía recibiría un fuerte castigo por parte de la deidad. Y bueno, quizás esta escultura no era Buda, sin embargo no estaba tan alejado de la realidad con lo de recibir un castigo, ya que de los 7 excavadores, uno se quitó la vida, mientras que los otros 6 vivieron en la pobreza y tuvieron que recibir pagos diminutos por firmar libros en los que se narraba la historia acerca del descubrimiento de los guerreros de terracota. Las literas siempre me parecieron bastante genial, sobre todo cuando dormías en la parte de arriba, ya que ahí podías sentir como si estuvieras volando, o al menos así yo lo percibía. Sin embargo, a fines de la década de los 80, una litera se convirtió en el principio de un sinfín de pesadillas vivientes para una familia que habitaba un pequeño pueblo de Wisconsin. En febrero de 1987, Alan y Deborah Tolman se hicieron con una litera que encontraron en una pequeña tienda de segunda mano y al llegar a casa la ensamblaron y la dejaron en el sótano, lugar donde siempre debió permanecer, y más adelante conocerás el porqué. Luego de 2 meses, la familia decidió subir la litera a un cuarto vacío para que no coja polvo. Sin embargo, ese momento marcaría el inicio de 9 meses llenos de sucesos inexplicables y extraños, empezando por Danny, el hijo menor de la familia, quien enfermaba de manera inexplicable cuando según sus padres nunca o muy rara vez enfermaba. La próxima víctima sería la hija de la familia, quien contó a sus padres cómo escuchaba voces y veía puertas que se abrían y cerraban solas. Aunque lo más espeluznante que contó fue haber visto a una bruja con ojos rojos detrás de la puerta de su dormitorio. Por estos y más eventos sobrenaturales, la familia recurrió de forma desesperada a un sacerdote, el cual efectivamente percibió una presencia maligna en el hogar, pero ni él pudo acabar con la trágica situación de los Tolman. Cada día se volvía más y más insoportable, fue tal el calvario que esta familia vivió, que en 1988 decidieron marcharse de la casa y 2 semanas después destruir la litera, y desde entonces estos nunca más volvieron a experimentar una situación paranormal como las que por semanas vivieron en su antiguo hogar, el cual por cierto fue ocupado por otra familia tiempo después y para sorpresa, tampoco experimentaron algún evento de índole paranormal. Desde siempre los espejos han sido asociados con el mal augurio, así como que estos han contribuido a que muchos espíritus de otras dimensiones entren en la nuestra durante las noches. Este que ves aquí se encuentra en uno de los sitios más embrujados de Estados Unidos, el cual es una casa de plantación que recibe el nombre Mertels, y se alega que allí han ocurrido al menos 5 homicidios, sin embargo solo se tiene pruebas de uno. Entre los supuestos crímenes que allí ocurrieron, destaca uno, el cual tiene como protagonista a Clark y Sarah Woodruff. Se alega que esta pareja tenía de esclava a una mujer identificada como Chloe, la cual había sido forzada por la pareja para trabajar como su sirvienta. Sin embargo, más que trabajar, lo que hacía era complacer a la familia con todo lo que estos quisieran, manteniéndola en cautiverio y con 0 voto a decir algo. Pero no era la única, ya que habían más sirvientas trabajando bajo las mismas condiciones. Chloe tenía la tarea de hornear un pastel para la familia, sin embargo esta haría el pastel pero colocaría un ingrediente secreto y mortal, hojas de adelfa, las cuales son peligrosas para el consumo humano. Bueno, unos dicen que la mujer planeó envenenar a la familia para luego ella misma otorgarles el antídoto y culpar a otra de las empleadas y así ella recibiese un mejor trato.
La otra teoría explica que ésta lo hizo simplemente para vengarse de los Woodruff y del mal trato que recibía. De ese pastel, solo Sarah y sus 2 hijas comieron, pero a Chloe le salió el tiro por la culata ya que su idea de salvarles del envenenamiento no funcionó y tanto Sarah como sus 2 hijas perecieron. Las otras sirvientas se enteraron de todo y se dice que acabaron con la vida de Chloe y la tiraron al río Mississippi. Los rumores dicen que el espejo que ves en pantalla contiene las almas de Sarah y sus 2 hijas y que de vez en cuando estas dejan huellas en él, aunque algunos testigos afirman que inclusive se han podido observar las siluetas de estas reflejarse en el maldito espejo. Nivel 2. Rudolph Valentino fue un reconocido actor del ya olvidado cine mudo, del cual fue partícipe desde 1915 hasta 1925, protagonizando distintos filmes entre los que se encuentran Los 4 jinetes del Apocalipsis, Sangre y Arena, El Águila Negra y otros. Mientras realizaba compras en San Francisco, Valentino quedó maravillado por un anillo que tenía la forma del ojo de un tigre. Sin dudarlo se acercó al mostrador para preguntar al encargado en cuánto lo vendía. Para sorpresa de Valentino, este recibiría una respuesta algo intrigante, la cual fue: Este anillo está maldito y cosas bastante desagradables le han ocurrido a sus anteriores dueños. Sin embargo, Valentino estaba tan encantado con este que ignoró por completo las advertencias y ofreció una jugosa suma económica para hacerse con él. El Latin Lover, apodo con el que se le conocía a Valentino, cargó con el anillo todos los días durante la filmación de su película El joven Raja. Sin embargo, esta película terminó siendo el primer fracaso cinematográfico que protagonizaba, además de recibir fuertes críticas por parte de los expertos. Este evento sería uno de los primeros indicios de que algo andaba mal con ese anillo comprado en San Francisco, y luego de ese evento Valentino decidió dejar de usar el anillo por un tiempo. En 1926 la premiere de su nuevo filme, El hijo de Seix, se llevaría a cabo, por lo que Valentín decidió usar ese anillo que tan empecinadamente adquirió, y desde entonces no se lo volvió a quitar. Luego de 2 semanas, Valentino colapsó en la entrada a su departamento en Nueva York, por lo que fue trasladado de urgencias al hospital donde primeramente se le diagnosticó apendicitis y debía ser operado, pero posteriormente se descubrió que tenía varias úlceras perforadas y eventualmente perdió la vida luego de la cirugía. Después de su fallecimiento, su en ese entonces pareja Pola Negri se hizo con el anillo debido a la importancia que representaba para el amor de su vida. No obstante, esta enfermó gravemente de la noche a la mañana y aunque se recuperó, decidió entregárselo a un amigo cercano. Este amigo, identificado como Ross Colombo, sería abatido accidentalmente por un amigo a causa de un disparo de arma de fuego. Luego de este evento el anillo pasaría a manos del mejor amigo de Columbo, Joe Casino, quien era consciente de la maldición del anillo, motivo por el cual decidió guardarlo en una caja de vidrio durante un buen tiempo. Transcurridos unos años, Joe perdió el miedo hacia el anillo y decidió usarlo. Pero solo unas semanas después de que esto sucediera, Joe perdió su vida en un accidente de tránsito. Después de este incidente el anillo pasaría a manos de su hermano, quien sí hizo caso a las señales del destino y mantuvo oculto el anillo toda su vida hasta su fallecimiento, y la ubicación de dicho objeto es hasta la fecha desconocida. El Museo Británico de Londres acoge una pieza maldita muy antigua, que data desde la dinastía 21 de Egipto y la cual sería nombrada años atrás como la momia de la mala suerte, un nombre que le cae como anillo al dedo. Este sarcófago supuestamente contiene el cadáver de una sacerdotisa del dios Ra, y digo supuestamente porque en la actualidad se sabe que nunca hubo una momia dentro, sin embargo esto no quita su espectacularidad visual. El origen de su maldición empieza entre los años 1860 y 1870, cuando Thomas Douglas Murray, miembro de un grupo de viajeros ingleses que pasaban por Tebas, decidió comprar el sarcófago a unos ladrones de tumbas. Este hombre no sabía lo que le esperaría en su viaje de retorno a Inglaterra.
Múltiples desgracias le ocurrieron tanto a él como a sus compañeros de viaje. Se dice que uno de ellos se perdió en el desierto y otro perdió un brazo a causa de una bala perdida accidental. Los infortunios no cesaron incluso cuando tocaron tierra británica, ya que otros de los compañeros de viaje de Murray arruinó su vida a causa de los excesos, y el último contrajo una desconocida y grave enfermedad que lo dejó postrado para siempre. Al darse cuenta de que todos estos eventos trágicos se desataron en el momento que adquirió la momia, decidió deshacerse del sarcófago regalándolo a la señora Warwick Hunt, hermana de uno de los afectados por la maldición. Sin embargo, las malas noticias no tardaron en llegar en la casa de la familia Hunt, por lo que la señora ni corta ni perezosa decidió donar el objeto maldito al Museo Británico en 1889. Y para poner la cereza sobre el pastel, inclusive en dicho museo la sacerdotisa no paraba de causar estragos, y si bien la mayor parte del tiempo ocurrían pequeñeces como turistas tropezando al pasar frente a ella, también tomaban lugar hechos terribles, como el fallecimiento de un fotógrafo que intentó sacar una postal de la sacerdotisa, o el deterioro y posterior fallecimiento del periodista Bertram Fletcher Robinson, que había decidido esparcir las anécdotas y desgracias que la sacerdotisa había causado a sus anteriores dueños. También existe una historia muy particular alrededor de la momia de la mala suerte, la cual deben tomar como simple mito ya que no existen pruebas fehacientes. Y es la historia de cómo ésta hundió a la famosa embarcación conocida como el Titanic. Esta leyenda vio su inicio cuando el espiritista y periodista William Stead, quien iba a bordo de la embarcación, divulgó a un grupo de pasajeros en el salón de fumadores que en el barco iba a bordo una momia maldita. Este relató uno a uno los estragos que la momia había causado años atrás, y como ahora se encontraba en el barco, ya que estaba siendo transportada por el deseo de su dueño, un multimillonario estadounidense, hacia su país de residencia, Inglaterra. Luego de que la ya conocida tragedia del Titanic ocurriera, la momia quedaría naufragando unos días, hasta que fue vista y recogida por una embarcación de una empresa de salvamento que la llevaría hacia los Estados Unidos. Estos intentaron devolverla a Londres, donde se encontraba el propietario del sarcófago. Sin embargo, el barco que la llevaba de vuelta, conocido como Empress of Ireland, terminó hundiéndose por causas desconocidas. Para sorpresa de muchos, la momia de la mala suerte sería recuperada de las aguas por segunda ocasión. ¿Y quieres saber qué pasó después? Esta sería entregada al Kaiser Guillermo de Alemania, y poco después la Primera Guerra Mundial vería su inicio. La mansión Baker, ubicada en Altoona, Pensilvania, es conocida por ser la casa de uno de los objetos embrujados más peculiares en todo el mundo, pero antes de hablar sobre este, tenemos que conocer a quien lo poseyó. La mansión Baker tenía como patriarca a Elias Baker, un hombre caracterizado por su actitud dominante y estricta con sus familiares. Quizás esto fue lo que llevó a su hija Anna a ocultar la relación que tenía con un joven obrero del cual se había enamorado y con el que planeaba casarse. Anna compró un vestido de novia y ya se veía con él vestida en el altar. Sin embargo, su padre se enteró de la relación e inmediatamente la desaprobó. Además, no conforme con eso, el hombre compró la fábrica de acero en la que este joven obrero trabajaba, forzándolo a cambiar de ciudad para ganarse la vida. Esto enfureció a Anna, quien le prometió a su padre que jamás iba a casarse, y en cambio, usaría el vestido todas las noches para bailar antes de dormir. Familiares y allegados alegan que ésta fue perdiendo poco a poco la cordura y se la pasaba encerrada en su cuarto, hasta su fallecimiento en 1914. A día de hoy el vestido se encuentra en una vitrina en la mansión Baker, y este parece haber absorbido todo el dolor y tristeza que experimentó Anna durante todos esos años, ya que muchos visitantes han declarado que este se mueve, pero no es un simple movimiento y ya, sino que este repite un patrón que va de adelante para atrás y viceversa, como si estuviese bailando. Durante siglos, los jarrones costosos fueron un regalo de bodas predilecto para las novias de matrimonios pertenecientes a la realeza o alta sociedad. Como muestra un botón, dando un vistazo al siglo XII, la duquesa Leonor de Aquitania obsequió a su futuro esposo el rey Luis VII un jarrón con rocas cristalinas.
Por este motivo, a nadie le pareció extraño que una mujer en el siglo XV recibiera un jarrón como regalo de bodas, con la particularidad de que este no parecía ser de alto valor, ya que no poseía ningún tipo de joya ni decoración costosa. Sin embargo, este jarrón contenía algo siniestro que arruinaría la vida de muchas personas a lo largo de 5 siglos. Sobre la mujer que recibió este jarrón no se tiene ningún tipo de información personal en concreto, solo que su boda se celebró en un pequeño pueblo ubicado en el norte de Nápoli, en Italia. Y de la persona quien le obsequió el plateado jarrón mucho menos, pero esto no fue impedimento para que la mujer lo recibiese con gusto y lo llevase a su cuarto para guardarlo. Horas más tarde, cuando la boda ya estaba a punto de dar inicio, los invitados y el novio estaban preocupados, ya que la novia no aparecía por ningún lado. Su futuro esposo fue de arriba para abajo hasta que finalmente la encontró. Ella no había ido muy lejos ya que se encontraba en su cuarto, pero algo iba mal con ella. Se encontraba tirada en el suelo agarrando el jarrón casi como si lo quisiera abrazar, pero con una ferocidad nunca antes vista por parte de su futuro esposo. Luego de este incidente, la mujer se desmayó en el lugar y posteriormente confirmaron su fallecimiento. Después de haberse celebrado su funeral, el jarrón fue entregado a unos de sus familiares para que lo mantuviese a salvo, ya que el ver cómo la mujer falleció aferrándose a este, les hizo tener la idea que ella realmente apreciaba el jarrón y tenía un gran apego por él, y por ese motivo debían conservarlo. Luego de un par de días, ese familiar que se hizo cargo del jarrón fue encontrado sin vida. Como a nadie se le cruzó por la cabeza que quizás el jarrón era la causa de sus desgracias, este fue trasladado hacia otro familiar que posteriormente también pereció. Con este tercer deceso, la familia se dio cuenta que algo iba mal con el jarrón, por lo que decidieron solicitar la ayuda de un sacerdote, ya que la familia creía que quien sea que lo haya obsequiado lanzó una maldición sobre él, o lo fabricó con materiales malditos. El sacerdote les ordenó que lo enterraran en suelo sagrado. Muchos teorizaron que este había sido enterrado cerca de la iglesia donde residía el sacerdote. Sin embargo, nunca se supo, ya que el jarrón no fue encontrado por nadie, sino hasta dentro de 500 años luego del incidente. En 1988, un hombre desenterró el jarrón en Italia y con él lo acompañaba una nota que decía lo siguiente: Tenga cuidado, este jarrón atrae a la muerte. El hombre arrojó el papel ignorando la advertencia y lo llevó a una casa de subastas. Como a simple vista se notaba que era una antigüedad, esta se vendió con relativa facilidad a un farmacéutico local que pagó cerca de 4 millones de liras, equivalente a unos $2.270 actuales. El farmacéutico sería hallado sin vida 3 meses después de haber adquirido el jarrón. La familia de este no se sentía nada cómoda con el objeto en casa y lo vendió rápidamente a un médico de 37 años que también falleció poco después de hacerse con el jarrón. Llegados a este punto, el jarrón se había ganado su infame reputación y nadie estaba dispuesto a arriesgarse y comprarlo, nadie a excepción de un arqueólogo y coleccionista que lo hizo de su posesión, ignorando las negativas de su familia. 3 meses después, el arqueólogo enfermó y falleció a causa de una infección desconocida. Su familia, quienes siempre se opusieron a la compra del jarrón ya que conocían acerca de su macabro trasfondo, decidieron arrojarlo por la ventana. Sin embargo, no se libraría tan fácilmente de este, ya que al momento de arrojarlo un policía iba pasando por el lugar y, creyendo que se trataba algún accidente, se bajó del vehículo para recoger la vasija, con la esperanza de devolverla al lugar que pertenecía. La familia no se lo pensó 2 veces y rechazó rotundamente la devolución. Además, advirtió al policía que se deshiciese de este lo más rápido posible si deseaba vivir. El oficial intentó donarlo a varios museos de la ciudad, pero este ya había esparcido su leyenda por todo el lugar y como resultado nadie quería involucrarse. El policía, ya algo temeroso por su vida, decidió guardarlo en una caja de plomo y enterrarlo en un lugar desconocido del cementerio. Y con ese estatus ha permanecido hasta la fecha, ya que nunca más fue visto ni alguien lo ha descubierto en todo este tiempo.
Desde su aparición en Internet, esta pintura fue el centro de atención por muchos creyentes de lo paranormal, debido no solo al aspecto tan inquietante que ésta posee, sino también por la historia que le acompaña. Sean Robinson, dueño de la pintura, cuenta que su abuela mantuvo esta pintura guardada en el ático de su hogar por al menos 25 años, y en una conversación le preguntó por qué haría eso. Su abuela solo supo decir que dicha pintura era malévola y estaba embrujada, ya que una noche vio pasar la sombra de un hombre cerca a esta, además de que por las noches escuchaba como si alguien estuviera llorando. La abuela de Sean también reveló que el cuadro fue pintado con una mezcla de pintura y sangre real usada por el propio artista, el cual días después se quitaría su propia vida. Después del fallecimiento de la abuela de Sean, este y otros familiares recibieron diferentes posesiones de la abuela, entre las que se encontraban, como no, la pintura del hombre angustiado. Luego de llevarla a su casa, Sean cuenta que tanto él como sus familiares empezaron a observar la sombra de un hombre caminando por la casa, tal y como su abuela le había contado, además de varios llantos y susurros. Y este tipo de eventos se repetirán con el pasar de los años, y aunque Sean era consciente del estrés y peligro que la pintura representaba no solo para él, sino para sus familiares, decidió quedarse con ella pues quería honrar la memoria de su abuela manteniendo la pintura del hombre angustiado tal y como lo hizo ella durante varios años. Nivel 3. Thomas Busby siempre fue considerado por muchos conocidos como un perdedor. El hombre estaba sumido en el alcohol y esto causó que pasara la mayor parte de su vida en soledad. Su deleznable actitud tampoco lo ayudaba, pues se la vivía engañando y estafando a cuanta persona se pusiera en su camino, pero a pesar de todos sus defectos, logró enamorar a una joven llamada Elizabeth. Esta relación no sería fácil, ya que el padre de la mujer conocía lo que era Thomas, pues habría hecho negocios con su futuro yerno tiempo atrás y sabía la clase de calaña que representaba. Aunque su padre puso muchas trabas, estos terminaron contrayendo matrimonio meses después. Ni el matrimonio pudo arreglar la descarriada vida a la que Thomas se había acostumbrado. Despilfarrando dinero y tiempo en cerveza y cantinas, su final estaría más cerca de lo que éste pensaba. Una noche de 1702, Thomas volvía de su taberna favorita y al entrar a casa se topó con su suegro sentado sobre su silla favorita, una vieja silla con espaldar hecha de roble. Su suegro lo enfrentó y le hizo saber que se llevaría a su hija para alejarla de él y su mal camino. Thomas en ese momento se tomó las declaraciones de su suegro muy mal, ya que entró en un estado de ira e irracionalidad, empezando a discutir con su suegro bajo la idea de que mientras esté viva, Elizabeth y él nunca podrían ser felices. Por ese motivo atacó y acribilló de una manera espeluznante a su suegro. Luego de unos minutos del trágico suceso, y sin oponer resistencia, la policía haría acto de presencia en el domicilio de Thomas. Ante la ley su castigo sería la pena capital. Ya condenado, Thomas pediría como último deseo que lo dejasen ir a beber a su taberna favorita, específicamente beber en su taberna favorita con su silla favorita. Las autoridades no vieron nada raro en su deseo, por lo que fue concedido. Cuando su jornada de borrachera concluyó, Thomas se levantó y exclamó lo siguiente: Que la muerte llegue a cualquiera que se atreva a sentarse en esta silla. Luego de un par de horas sería ejecutado a vista pública en la plaza central, concluyendo así su miserable vida y a su vez dando origen a una de las maldiciones más famosas y conocidas a nivel histórico. A partir de ese momento la silla permaneció varios años en la taberna y trajo consigo muchas desgracias a quienes tuvieron el valor de sentarse en ella. Existen varias tragedias relacionadas con la silla, así que te contaré sobre un par de ellos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados que se sentaban en la silla nunca más volvían del campo de batalla. En 1967 un piloto de las Fuerzas Armadas de Inglaterra hizo una apuesta para probar que tal superstición alrededor de la silla era una falacia, así que decidió sentarse en esta. Sorpresivamente tuvo un accidente mortal horas después de hacerlo.
Para 1970 ocurrió algo similar. Esta vez fue un albañil quien quería probar en carne propia la veracidad de esta leyenda. Lo haría con toda la seguridad del mundo, pues para él los objetos malditos no existían. Sin embargo, al día siguiente, mientras trabajaba en una obra, el techo de esta se desplomó sobre él, acabando con su vida en segundos. Y así como estás, existen un montón de anécdotas que giran en torno a la silla maldita. Además, los dueños del bar, que pasó de generación en generación, notaron lo peligroso que era tener la silla al alcance de las personas que visitaban el lugar, por lo que decidieron donarla a un museo de la localidad. En ese museo la silla está expuesta a una altura de 5 metros en el aire, para que nadie pueda sentarse ni siquiera por error en ella. El diamante Jope es una piedra preciosa muy costosa, refinada y que prácticamente podría sacarte de la ruina con su valor económico, pero al mismo tiempo esta podría arruinar tu vida y la de quien sea que osea poseerla debido a la maldición tan pesada que carga consigo. Según la leyenda, esta piedra se encontraba originalmente en la frente de un ídolo hindú ubicado en las minas Koyur en la India, y quien lo robó fue el aventurero que a su vez bautizaría a esta como el Tavernier Blue. Jean-Baptiste Tavernier fue un comerciante y aventurero francés, conocido por ser el primer propietario del diamante Hope, así como también uno de los pocos en salvarse de la maldición que éste poseía. Al menos hasta cuando la tenía. Tavernier decidió vender la gema un tiempo después al rey Luis XIV, lo cual fue un grave error para el comerciante, ya que éste cayó en la ruina y se vio forzado a trasladarse a Rusia, donde tiempo después sería encontrado congelado y con su cuerpo parcialmente devorado por alimañas. Ahora en manos de la realeza, el diamante Hope vería su segunda víctima en Madame de Montespan, una amante del rey Luis XIV que deseaba poseer el diamante. Este se lo dio y poco después de eso enfermó gravemente y pereció. En 1715, durante una visita del embajador de Persia al rey Luis, este último decidió enseñar su preciada gema y usarla para demostrar que la supuesta maldición no era real. Pero a finales de ese año el rey falleció y la gema permaneció sin ser usada en la familia real durante un largo periodo de tiempo. Durante la Revolución Francesa la gema sería robada junto con otras joyas, y no fue hasta 1824 que ésta volvió a tener dueño, además de adoptar el nombre por el que se la conoce a día de hoy. Henry Philip Hope, un heredero de banco y coleccionista de gemas preciosas, logró hacerse con el diamante, aun conociendo la oscura historia que le precedía, ya que no podía permitirse no poseer una piedra preciosa de tal magnitud en su colección. Sin embargo, no contaba que tanto él como sus herederos verían sus vidas arruinadas por este simple capricho. Finalmente, uno de los sucesores de Henry Hope logró deshacerse del diamante al vendérselo a Henry Winston, un joyero estadounidense que la tuvo consigo por varios años hasta donarla en 1958 al Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos, donde se ha convertido en la joya más visitada del lugar debido a su preciosidad y el morbo que genera saber todas las desgracias que ha dejado a su paso. Inspirado en su infancia, Bill Stoneham se retrató a sí mismo y su amiga imaginaria en 1972 en una pintura a la que este mismo tituló como The Hands Resist Him, o las manos que lo resisten si lo traducimos al español. Hasta aquí todo bien, una pintura algo tenebrosa pero nada más. El problema empieza en los años 2000, cuando esta aparece en el sitio de compra y ventas eBay, acompañada de distintas historias que sucedieron luego de que la pintura pasase a manos de otra persona luego de ser comprada a Bill. El usuario que puso en venta la pintura relata que los 3 anteriores dueños fallecieron en circunstancias extrañas, además de esto sufrieron recurrentes episodios paranormales mientras el cuadro se encontraba en sus casas. Quizás la anécdota más perturbadora contada por uno de los antiguos dueños fue cuando su hija pequeña una vez le comentó que podía ver cómo los niños dentro de la pintura solían pelear en reiteradas ocasiones, así como también se podían escuchar murmullos que parecían salir de la pintura. Quizás me esté dejando de lado un par de anécdotas más sobre esta pintura embrujada, pero estoy seguro de que no harán falta, pues las manos que lo resisten se ha convertido en una de las leyendas sobre objetos malditos más famosas de todo Internet. Por si te preguntas qué ocurrió con ella luego de ser subastada,
Esta fue adquirida por Ken Smith, dueño de una galería de arte en Michigan, quien solo la ha mostrado al público 6 veces y a pesar de haber recibido jugosas ofertas por más de 6 cifras, el hombre se ha negado a venderla y pretende conservarla hasta el final de sus días. El hombre de hielo es un apodo con el que se hace referencia a Otzi, una momia que data de los años 3255 a.C., la cual fue encontrada por 2 alpinistas en los Alpes de Ostal, lugar cercano a la frontera entre Italia y Austria. Otzi es considerada como la momia más antigua de Europa y ha servido como una pieza invaluable en el campo de la investigación científica, ayudando a comprender más sobre el ser humano de esas épocas. Sin embargo, no estamos aquí para hablar específicamente de la momia, ya que para eso existen documentales y libros que puedes encontrar fácilmente en Internet. Desde su descubrimiento en 1991, las personas relacionadas con el descubrimiento de Otzi empezaron a sufrir destinos bastante trágicos y prematuros. Empezando con Rainer Hahn, jefe del equipo forense encargado de examinar a Otzi. Hahn fue el primero en tener un contacto cuerpo a cuerpo con la momia, ya que recogió su cuerpo congelado y lo colocó en una bolsa para posteriormente llevarlo a examinar. Al partir hacia una conferencia en la que hablaría sobre los descubrimientos relacionados con el hombre de hielo, Rainer Hahn sufrió un accidente automovilístico que terminó con su vida sin haber podido compartir el mensaje que tenía sobre Otzi. Pero esto era solo el principio, ya que apenas unos días después del incidente, el montañista encargado de guiar a Rainer Hahn hacia el cuerpo de Otzi, un hombre identificado como Kurt Fritz, falleció cuando fue aplastado por una avalancha, lo que carecía de lógica ya que el sujeto conocía muy bien su trabajo y la zona, pero además fue el único de su grupo que pereció en esa avalancha. Luego de un par de meses del fallecimiento de Fritz, las tragedias se reactivaron y esta vez le tocó al periodista Rainer Oesel, el único hombre al que se le otorgó permiso para filmar la extracción de Otzi en las montañas. Este hombre falleció con 47 años a causa de un tumor cerebral apenas meses después de haber sacado un documental sobre Otzi y todo lo sucedido aquel día. 3 incidentes más ocurrieron con personas relacionadas de forma directa o indirecta con Otzi, y en la actualidad el hombre de hielo se encuentra en una sala refrigerada en el Museo Arqueológico de Tirol del Sur, en Italia, donde atrae aproximadamente 300.000 visitantes al año. La caja D-Book es como se conoce a un mueble para guardar vinos que ganó bastante notoriedad en el año 2012, cuando fue posteada en el sitio Compra y Ventas eBay, junto a una historia bastante aterradora alrededor de ella. La leyenda de esta caja se remonta a tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando su propietario, un hombre que sobrevivió el Holocausto polaco, huyó con ella hacia los Estados Unidos, donde posteriormente falleció en el año 2001. Después de este evento, familiares del hombre realizaron una venta de garaje con diferentes posesiones, entre las que se encontraba la caja del abuelo. Esta había llamado la atención de un restaurador de muebles que pasaba por el lugar y rápidamente se acercó a preguntar por el precio. Sin embargo, la nieta del señor fallecido le comentó que dicha caja había pasado guardada en un cuarto bodega y nunca había sido abierta, ya que un espíritu maligno habitaba en su interior. Este espíritu maligno se lo conoce como D-Book, y en el folclore judío representa a un ente que ha sido expulsado del mismo infierno por haber cometido transgresiones tan bajas que ni siquiera su alma tenía derecho de permanecer ahí. A pesar de las advertencias, el sujeto adquirió la caja y al abrirla se encontró con 2 peniques del año 1920, un mechón de cabello rubio y uno rizado de color castaño, además de una pequeña figura que tenía tallado en ella la palabra Salom, que proveniente del hebreo puede tener 2 significados. El primero es paz y bienestar, y el segundo es hola y adiós. Los infortunios no tardaron en tocar la puerta del restaurador de muebles, ya que poco después de abrir la caja, su madre sufrió un ataque al corazón repentino que terminó con su vida, además de que su negocio empezó a ir en picada. Después de este evento, el hombre se deshizo de la caja y esta pasó por diferentes dueños, los cuales siempre coinciden en algo tenebroso alrededor de la caja, y era que ésta emanaba un olor a amoníaco, además de tener pesadillas recurrentes con una anciana horrible.
En la actualidad la caja se encuentra en el Museo Embrujado de Zak Bagans, quien la hizo de su colección y la mantiene cerrada de cara al público. Sin embargo, él da la oportunidad de poder verla abierta en privado, siempre y cuando seas mayor de edad y firmes una carta de responsabilidad, y siempre y cuando pagues el dinero suficiente. Nivel 4. También conocida como la diosa de la muerte, es una estatua que tiene la infame reputación de haber acabado con la vida de todas las personas que alguna vez la poseyeron. Descubierta en Chipre en el año 1878, la mujer de Lemb es una estatua hecha de piedra caliza y relativamente pequeña que, según estimaciones, data del año 3500 a.C. y era usada como una estatua de fertilidad. Su primer propietario fue Lord Elfand, quien luego de hacerse con ella en un lapso de 6 años, ocasionó no solo su fallecimiento sino el de otros 7 miembros de la familia. Los posteriores dueños de la estatua, el señor Manuxi y Lord Thompson Noel, también sucumbieron juntos a sus familias luego de haberse hecho con la posesión de la diosa. Su último propietario fue Sir Badorbrooke, quien junto a su esposa y sus 2 hijas también pereció. Los hijos sobrevivientes y herederos de la mujer de Lemb estaban aterrados con su presencia y decidieron deshacerse de esta donándola al Museo Nacional de Escocia en Edimburgo, donde hasta la fecha permanece y nadie se ha atrevido a tocarla. El niño que llora es uno de los tantos cuadros pintados por el italiano y veterano de la Segunda Guerra Mundial, Giovanni Brucolin. Se dice que el hombre se inspiró en el sufrimiento de los pequeños que veía en las aldeas que recorrió durante la guerra. Sin embargo, su carrera como artista no despegaba, por lo que muchos alegan que este hizo un pacto con el diablo para hacerse famoso junto a sus pinturas, pero lo que este no sabía es que la fama llegaría disfrazada de actos algo siniestros. El primer incidente ligado al niño que llora se desarrolla en la década de los 80, cuando un incendio afectó varias casas en la localidad de Yorkshire, Inglaterra. Lo particular del caso es que en las casas donde se encontraba un cuadro de los niños que lloran todo había sido reducido a escombros menos las pinturas. Esto ocurrió específicamente en 1985 y a finales de ese mismo año, el periódico The Sun decidió organizar quemas masivas de todas las copias existentes de Los niños que lloran. Esa no fue la única tragedia alrededor de estas pinturas, ya que durante muchos años luego del primer incidente, eventos similares ocurrieron y seguían una especie de patrón, en la cual los incendios eran la causa principal de las tragedias. Según la leyenda, Joliet es una muñeca que se transmite de generación en generación entre mujeres embarazadas de una familia de la cual se conoce muy poco. Cada madre que recibía este muñeco cargaba consigo la maldición de tener 2 hijos, una niña y un niño. En el caso de este último estaba destinado a no vivir más de 3 días, pues sucumbiría por causas sobrenaturales. Se dice también que Joliet posee las almas de los menores fallecidos, pero ¿de dónde salió Joliet?, te estarás preguntando. Bueno, esta vio su origen cuando una mujer de la familia recibió como obsequio por parte de una supuesta amiga, una muñeca para que su bebé que estaba próximo a nacer, pudiera jugar con él. Se dice que esta amiga y la mujer tenían una relación bastante falsa y todo lo contrario a lo mostrado en público, ambas se odiaban a morir, por lo que dicha muñeca que la mujer recibió fue maldecida antes de ser dada como regalo. 3 días después de nacer, el hijo de la mujer que recibió la muñeca perdió la vida en circunstancias extrañas, y lo más aterrador es que luego de unos días, la mujer empezó a escuchar cómo la muñeca emitía pequeños llantos. Este suceso se repetiría de forma constante con el pasar de los días, por lo que la mujer llegó a la conclusión de que quizás el alma de su pequeño había quedado atrapada en la muñeca, y por eso decidió cuidarlo y pasarlo de generación en generación. Quienes lo tratan como si fuera su hijo y lo conservan hasta el final de sus días. Durante el rodaje de la película Rebelde sin causa, el reconocido actor y piloto de carrera James Dean decidió comprar un Porsche 550 Spider, un auto con el que planeaba competir la siguiente semana y al que apodó como Little Bastard o Pequeño Bastardo en español. Todo iba bien con el auto,
hasta que una semana antes de la competencia, James se encontró con su colega, el actor británico Alec Guinness en Los Ángeles, California. Se saludaron y charlaron un rato, pero algo inquietaba a Guinness. Este tenía un mal presentimiento al instante en el que vio a Little Bastard y se lo hizo saber a James. Es más, le pidió de favor que no se subiera en ese auto nuevamente, alegando que si lo hacía este moriría en no menos de una semana. Luego de lo expresado por Guinness, James soltó una carcajada y se marchó a preparar el carro para la posterior carrera deportiva que tenía, con la ayuda del mecánico Porsche Rolf Butterich y el doble de riesgo Bill Heckman. James planeaba saltar a la carrera directamente con Little Bastard, pero como este era un carro relativamente nuevo para él, su mecánico Rolf le aconsejó que primero diera un par de vueltas por la carretera para que se acoplara al motor y los controles. Y así se hizo. Un día viernes James y Rolf irían a rodar un poco mientras Bill iría detrás de ellos con un camión remolque en caso de algún desperfecto o accidente. James estaba extasiado con su Little Bastard y tanta fue la adrenalina que a las afueras de Bakersfield policías le detuvieron y pusieron un par de multas por exceso de velocidad. Sin embargo, esto no detendría en lo absoluto a James, quien circulaba por la Ruta 46 con una velocidad aproximada a las 85 millas por hora. Todo parecía ir bien cuando repentinamente un Ford Tudor que iba manejado por un estudiante universitario de nombre Donald Turnipseed decidió girar bruscamente sin percatarse del Little Bastard, provocando una colisión tan fuerte que mandó a volar ambos automotores. James fue trasladado rápidamente al Hospital Paso Robles War Memorial, pero sería en vano ya que sus heridas fueron contundentes y fue declarado sin signos vitales a las 6:20 de la tarde. Lo particularmente extraño viene después, y es que a pesar de que el carro quedó completamente inmanejable luego del accidente, sus partes fueron recuperadas y vendidas, lo que marcaría el principio de una serie de casualidades bastante aterradoras. A un desguazadero de Burbank llegaría el Dr. William Ashrek para adquirir los restos de Little Bastard, quien ya con el vehículo en su posesión se dedicó a desmontarlo en busca de piezas valiosas. El motor al parecer seguiría funcionando y esto llevó a que el Dr. William lo usase en su coche de carrera. Luego prestó la transmisión y piezas de suspensión a su colega médico y también piloto Troy McHenry. Ambos, William y Troy, correrían en Pomona, una carrera de autos deportivos que se celebró en 1956, sin saber que esta sería la última vez que ambos se verían con vida. William Rich se estrelló con su Lotus 9 pero sobrevivió de milagro. Sin embargo, Troy no tuvo la misma suerte ya que perdió la vida al estrellarse de lleno contra un árbol. Este hecho comenzó a esparcir los rumores de la maldición asociada con Little Bastard, el cual seguiría causando estragos ya que poco después del accidente, el publicista y autoproclamado rey del tuneo, George Barras, adquirió lo que quedaba del pequeño bastardo con la promesa de restaurarlo. Sin embargo, este rápidamente se dio cuenta que su chasis era imposible de reparar, pero esto no lo detuvo y buscó una forma de lucrarse con el destrozado automotor. Fue así como empezó a realizar exhibiciones y préstamos del vehículo gracias a la fama que éste había adquirido por la supuesta maldición que lo acompañaba. Para marzo de 1959, mientras el vehículo se encontraba guardado junto a otros en Fresno, California, súbitamente se presentó un incendio en el lugar. Nunca se supo qué lo causó y por suerte el fuego no afectó a todos los vehículos que se encontraban ahí. Little Bastard acabó con 2 ruedas fundidas y la pintura arruinada. Aprovechando lo poco de la vida útil que quedaba del pequeño bastardo, George Barras vendió los otros 2 neumáticos sobrantes a un comprador que días después perdió pista en la carretera a causa de que ambos neumáticos se reventaron súbitamente. También existe otra historia sin confirmar que cuenta cómo el pequeño bastardo cayó desde su expositor sobre una persona que estaba pasando por el lugar, rompiéndole la cadera y dejándolo gravemente herido. Desde 1960, nadie supo qué ocurrió con el vehículo y nunca más fue visto, ni se habló de partes de este que hayan sido vendidas anónimamente.
Y bueno, así es como concluimos este iceberg, el cual espero les haya gustado y perdón si sienten que me alargué mucho, pero siento que es mejor conocer la historia detrás de cada objeto, sea real, falsa o mitad y mitad, ya que si solo me salto directamente a la desgracia que ha causado, sería aburrido y repetitivo. Me gustaría saber tu opinión sobre estos objetos, cuál te pareció más aterrador y cuál fue el más tonto. Eso es todo de mi parte, nos estaremos viendo muy pronto, que tengan un buen día y un abrazo.